conveniente o no es conveniente la ley MAPE? Mira, es conveniente una ley MAPE, sí, definitivamente, pero no la ley MAPE que quieren apuntalar o que quieren de alguna otra manera aprobar la Comisión de Energía y Minas. La Comisión de Energía y Minas ha constituido una ley MAPE absolutamente negativa en el sentido de que reconceptúa algunas cosas como la minería ilegal, minería informal, claro. Crea una especie de servidumbre minera. Entonces, si me dijeras en estricto, ¿es necesaria una ley MAPE? Sí. ¿Es importante una ley MAPE? Sí. ¿Es necesaria una ley MAPE ahora? Sí. ¿Es importante una ley MAPE? Sí. Lo que pasa es que necesitamos una ley MAPE que no sea politizada ni ideologizada y que sea absolutamente técnica. Vamos a ir a detallar ello, pero primero, hoy ya se oficializó en el diario oficial El Peruano esta ampliación o esta nueva ampliación del Reinfo. ¿Qué significa esto? Para el 31 de diciembre se ha ampliado la posibilidad de que siga en vigencia el Reinfo. Hoy hemos estado con algunos de los manifestantes en los exteriores del Congreso y que nos señalaban que no estaban de acuerdo con el Reinfo, que ellos querían que se apruebe la ley MAPE que está planteando el Congreso de la República. ¿Esto qué significa? Bueno, en realidad lo que sí están de acuerdo, una cosa es el discurso, otra cosa es la práctica, y en efecto sí están de acuerdo con la ley MAPE y también están de acuerdo con el Reinfo. Es decir, si no hay Reinfo, tiene que haber evidentemente ley MAPE, pero al no existir una ley MAPE, es decir, a existir una propuesta como la que ha hecho Paul Gutiérrez, que es presidente de la Comisión de Energía y Minas, que es una ley muy mala en todo el sentido de la palabra. Entonces, al no existir una ley que sea técnica, una ley que no sea ideologizada, una ley que no sea política, entonces lo único que nos queda es evidentemente y que le queda al Estado, en este caso al Ejecutivo, ampliar el Reinfo. Ahora, ellos dicen que están en contra de la ampliación del Reinfo, bueno, siempre lo han dicho. Que están a favor de una ley MAPE también. Yo creo que sí es importante una ley MAPE, pero no esta ley MAPE. Ellos están, de alguna otra manera, apostando por una ley MAPE como esta que no ha sido consensuada por todas las partes, es decir, por todo, de alguna otra manera, todas las stakeholders o actores que interactúan dentro del mundo minero. Entonces aquí lo que se necesita es una nueva ley MAPE, sí, una ley MAPE con mesura, trabajarla con mesura, con una comisión de alto nivel, no dirigida por el señor Paul Gutiérrez ni alguien parecido, sino dirigida básicamente por otra persona que de alguna otra manera tenga, tranquilidad y mesura y sobre todo no ideologice ni politice la ley MAPE, ¿no? Vamos con los detalles. ¿Por qué es negativa, considera usted, esta ley MAPE que en estos momentos se está debatiendo y se está discutiendo en el Congreso de la República? Incluso la semana pasada invitaron al ministro de Energía y Minas para que dé una explicación sobre ello. Pero, ¿por qué es negativo? En principio, mira, fíjate, la ley MAPE, hay una cosa, la Comisión de Energía y Minas, presidida por el señor Paul Gutiérrez, es una comisión no está legitimada de alguna otra manera ya para poder seguir promoviendo la ley MAPE. Entonces, tendríamos que esperar a la próxima comisión, a la próxima legislatura. La comisión permanente tampoco lo va a hacer, entonces tendríamos que esperar a la comisión, digamos, a una nuevo Congreso, a una nueva legislatura y una nueva comisión. Ahora, ¿por qué es la ley MAPE? Vamos directo al tema. Primero porque reconceptúa algunos temas que quedaron de alguna otra manera ya normados. Por ejemplo, reconceptúa el papel de la minería informal, reconceptúa el papel de la minería ilegal, no toma en cuenta, por ejemplo, no toma en cuenta a los pueblos indígenas, a los pueblos nativos, crea lo que se llama una servidumbre minera. Otro tema que hace es despenaliza las denuncias y con ello despenaliza evidentemente a los mineros que tienen Reinfo suspendido. Entonces hay muchas consideraciones que se puede hacer. De alguna otra manera pretende reducir los años de concesión de 30 años a 10 años. Entonces eso vuela todo el sistema de propiedad básicamente, de concesiones en efecto. Entonces lo que sucede es que tenemos una ley que a todas luces es una ley MAPE muy mala y que lo que necesitamos básicamente es una ley técnica, pero una ley que además respete el Estado de Derecho, respete las concesiones y que de alguna otra manera no vuele todo el sistema porque se ha organizado la minería en el Perú, ¿no? Es similar al Reinfo, como algunos dicen, solo está cambiando de nombre, pero finalmente es lo mismo porque le da permiso a los mineros informales o a los mineros ilegales a que puedan tener un escudo con esta ley. Eso es el tema. Ahora, ¿qué pasa con la ley? Los que definen a la ley dicen no. Lo que pasa es que en la normativa vamos a colocar que la ley va a tener una finalidad. Es decir, lo que se quiere a todas luces en este momento es eliminar el Reinfo por todas partes. Entonces, esta ley crea una especie de nuevo Reinfo, le han cambiado de nombre, igual viene a ser un registro nacional de minería, pero no pone fecha de caducación, porque hay una cosa que es importante. La formalización en este país no puede ser permanente. La formalización tiene que tener un inicio y un final. Claro. Porque si es una formalización permanente, entonces vamos a tener con la política todo el tiempo de que sea necesario. Y todo el tiempo que sea necesario es ponerle
no ponerle coto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tener un inicio y un final. Y este inicio y este final no se contempla dentro de la ley. Se contempla en efecto un nuevo reinfo, que es un reinfo parecido al que tenemos ahora, y que de alguna otra manera, como te digo, es un reinfo que beneficia absolutamente sobre todo a la economía informal. Lo que se quiere necesariamente es tener una ley MAPE, pero es una ley MAPE consensuada, una ley MAPE técnica, una ley MAPE que no sea ideologizada, que no crea, por ejemplo, los llamados mineros ancestrales. Necesitamos una ley MAPE que sea técnica en el sentido de que se ajuste a las concesiones, una ley MAPE donde se permita poner de acuerdo entre el que tiene la concesión y el que tiene la exploración, todo ese que no crea la servidumbre minera en el sentido de que te pueden arrebatar, el Estado te puede arrebatar si tú no quieres, si no deseas la concesión, así lo dice expresamente. Entonces, tenemos la necesidad de una ley MAPE. Sí, los mineros informales, que no es todo el mundo minero informal, que tampoco son ilegales, necesitan una ley MAPE, pero no este tipo de ley MAPE que se ha venido presentando y promoviendo por el señor Paul Gutiérrez. Ahora, una de los cuestionamientos que se tenía también a esta ley y que el Ejecutivo en su momento corrigió es heredar, ¿no? Heredar los espacios de concesión. ¿Esto lo incluye? ¿Se incluye en la ley? No se incluye específicamente en el reinfo hereditario. El reinfo hereditario, sí, exactamente. Eso queda anulado ya con un nuevo decreto que se anuló. Pero en efecto sí había un reinfo hereditario. El propio ministro lo reconoció en una entrevista pasada. El propio ministro ha reconocido además que el fracaso del reinfo, pero además ha tenido que ampliarlo. Ha reconocido además que el Congreso y sobre todo la Comisión de Energía y Minas ha sido incapaz de promover una ley que de alguna otra manera, una ley, como te digo, técnica, basada en evidencias. Y lo otro es que, en efecto, lo que no existe y lo que de fondo está es la política de formalización, no solamente minera, sino es un problema estructural la política de formalización en el Perú. Y, sobre todo, en particular, el sector minero evidentemente sufre sufre lo mismo que sucede con otros sectores de la economía, es decir, no hay una política de formalización clara, técnica, y sobre todo que permita la formalización de miles de mineros informales que necesitan cuanto antes una formalización, ¿no? Acabo de escuchar el concepto de minero ancestral. Sí. ¿Qué significa? ¿De qué se trata el minero ancestral? La minería ancestral básicamente es una minería que lo que en realidad, el fondo del asunto, en realidad lo que se quiere es validar la toma de concesiones, legitimar la toma de concesiones, porque dicen que existiría una especie de minero ancestral, es decir, minero que también sería parte de pueblos originarios. Su correlato de esos pueblos originarios serían mineros ancestrales, que están mucho antes que la iniciación de la República, mucho antes de la Constitución, mucho antes de que tú y yo, mucho antes de 1821, entonces habría que reconocerlos a ellos. Entonces lo que quieren hacer es ellos que ya están en este momento utilizando o han entrado a concesiones ajenas, lo que están haciendo ellos es validar esta especie de concesiones ajenas, la toma de concesiones a través de esta minería ancestral que, como te digo, está antes del Estado, está antes del otorgamiento de la ley minera y está antes del otorgamiento de concesiones. Entonces esta es básicamente es una retórica eufemística para poder legitimar las invasiones de concesiones que ya se están dando en algunas regiones, como el caso de Apurímac, donde han invadido varias concesiones de proyectos mineros cupríferos que son muy grandes, ¿no? Se cuestionó mucho en el caso de la minería ilegal, por ejemplo, que una vez que estaban en la lista del Reinfo, que estaban en proceso de formalización, que se supone para eso servía el Reinfo, no podían ser incautados con la maquinaria, con los explosivos. ¿Esto se está planteando también en la ley MAPE? La ley MAPE se está planteando evidentemente que como son mineros en vías de formalización, es decir, primero el concepto de mineros en vías de formalización no existe en la ley peruana, lo que evidentemente como no existe, los hemos creado y como acá se piensa que evidentemente el lenguaje, resiste todo, lo que podemos decir es que en efecto el concepto de minería en vías de formalización no existe, existen mineros informales, mineros ilegales, etcétera. Pero el minero informal tiene, y el minero que además tiene reinfo vigente, tiene algunas concesiones, por así decirlo. Tiene en efecto que no se puede incautar, no se puede hacer interdicciones, está de alguna otra manera amparado por el reinfo. Pero ¿qué sucede? Que la minería ilegal, que es distinto a la informal, pero la minería ilegal, además de eso, se camufla dentro de la minería ilegal, dentro de la minería informal, a través de la producción, ¿no? A través de
tiene producción de origen ilícito, pero de alguna u otra manera lo permiten camuflarse a través de los reinfos. Compran reinfos o dan la producción con coordenadas absolutamente distintas. Entonces hay diferentes maneras de camuflar esta producción minera ilegal que termina siendo finalmente informal y que en vías de formalización y que finalmente con el reinfo se puede lavar y finalmente llegan a las plantas de procesamiento y cuando hay una especie de interdicción de parte de la fiscalía le dice de dónde sale esta producción y le dicen, bueno, la producción sale de este lugar con este reinfo. Entonces te vas a dar cuenta cómo en la cadena ha sido lavando a través de reinfo y el reinfo es el que cubre absolutamente todo, toda la producción ilegal, la lava y la convierte en producción informal o en vías de informalización que, como te digo, no se puede incautar porque tiene reinfo. Ahora, hay un problema más aquí también y es que ya se habla mucho de la infiltración de las economías ilegales, entre ellas la minería, en la política. Sí. Entonces, esto, desde su punto de vista, y usted además como experto en estos temas, ¿cómo se está dando? ¿A través de qué? ¿De candidatos de repente al Congreso? Mira, ¿qué está pasando con esto? Mira, esa es una cosa que hay que diferenciar, porque fíjate, antes había sido, la representación política a nivel del Congreso había sido de manera indirecta, es decir, tenías a un congresista, que era un congresista profesor, que tenía de alguna otra manera algunos nexos, caso, por ejemplo, de lo que ha sucedido con los últimos profesores que han llegado a ser congresistas, no todos, evidentemente, pero algunos de ellos sí. Entonces, tenían reuniones con ellos para que ellos le puedan representar. Antes era así, la representación indirecta. Ahora lo que sucede es que la representación va a ser directa, es decir, van a haber muchísimos dirigentes de la minería informal o de la minería en vías de formalización y por allí también, evidentemente, algunos dirigentes mineros que también son parte de la minería informal y también de la ilegal, digo, para resaltar estas diferencias, pero también van a participar de manera directa. Si antes lo hacían de manera indirecta, ahora lo están haciendo de manera directa, es decir, ya están participando directamente en los partidos políticos. Y eso se ha dado no solamente en el Congreso, es decir, o se va a dar en el Congreso del próximo año, del año 2026, sino además hay que entender una cosa, y probablemente la gente que está escuchando o que está viendo ya comprenderá. En distritos como Patás, en distritos como La Rinconada, en distritos como Atico, en distritos como Chala, ya se han venido dando esto, es decir, una autoridad, en Tapairigua, por ejemplo, en Guimaraes, una autoridad tiene concesiones informales o tiene reinfo vigente o suspendido, pero lo tiene. Entonces, ¿qué quiero decirte? Es que la autoridad viene a ser juez y parte y la autoridad muchas veces apoya a la minería informal en contra de la minería formal. Entonces, aquí lo que tenemos es que, en efecto, ya han participado a nivel local, pero ahora van a participar directamente en el Congreso el próximo año del 26. ¿No? Eso quiere decir que podríamos tener entonces congresistas que tienen negocios o vínculos con la minería ilegal. Mira, que vamos a tener, yo creo que sí, vamos a tener. Y además hay una cosa que es importante también, vamos a tener probablemente bancadas, la minería ilegal probablemente tenga una bancada multipartidaria, es decir, vamos a tener congresistas en diferentes bancadas que respondan tanto a derecha y de izquierda, pero respondan al final del día, responden todos a la misma agenda, que es la agenda de la minería ilegal, donde no hay ley MAPE, donde hay continuación de reinfo, donde hay reinfo hereditario, donde hay exageraciones legales como las que hemos visto en los últimos tiempos, donde la ley MAPE, donde hay este tema de minería ancestral. Entonces, todo este tema se está politizando y finalmente lo que se hace es crear una especie de mineros buenos, mineros malos, mineros pequeños que son abusados por unos mineros abusivos grandes. Y eso no existe, va a ser una narrativa, una gran narrativa, pero lo que acá se tiene que decir, es decir, claramente, se tiene que decir que necesitamos sí o sí una ley MAPE, pero necesitamos una ley MAPE que sea consensuada, una ley MAPE que sea técnica, una ley MAPE que sea además basada en evidencias, una ley MAPE que sí necesite minera informal para separar la paja del trigo, pero no se puede hacer porque, como te digo, tenemos la impresión de reinfo, se hace una ley MAPE, esa ley MAPE es absolutamente mala, pervierte todo el sistema de derecho de concesiones. Si aprobamos una ley MAPE como esta, el reinfo, créeme, de verdad, te lo digo con toda sinceridad, el reinfo va a ser una bendición frente a esa ley MAPE. Wow, ¿por qué? ¿Por qué cambios? Es más mala la ley MAPE. ¿Cuál es el cambio más grave que tiene a comparación del reinfo? Pues, el reinfo, por lo menos el reinfo, de alguna otra manera, lo que está haciendo es manteniendo el sistema de propiedad, el sistema de concesiones. La ley MAPE que ha hecho el señor Paul Gutiérrez, el diseñador Paul Gutiérrez con sus asesores y sus consultores, lo que hace en realidad es vuela todo el sistema de concesiones, el sistema de propiedad en el país y de alguna otra manera le pone un cuchillo
a la minería, a la minería formal, la minería, no solamente gran minería, sino de minería formal, que también hay minería formal artesanal, también hay minería formal pequeña, también hay minería formal mediana. Entonces, si se aprueba eso, se vuela todo el consenso alrededor de la minería en el Perú, que es básicamente el 60% de la producción, el 12-13% del PBI si pones a proveedores también. Entonces, te vuelas todo eso automáticamente. Ahora, pero ¿cuál es la solución entonces a este problema? Porque también hay un problema social ahí claro que con mineros informales que seguramente no se dedican a la ilegalidad ni a negocios ilegales, claro que sí. están en proceso de formalización, que mueven muchísimo la economía de cada uno de los pueblos, de distritos, de las regiones donde están, que buscan también una solución, que dicen, entonces, ¿cuál es la solución a esto? Si estamos mal con el Reinfo, estamos peor con la ley MAPE. La solución... Hay una solución de corto, mediano y largo plazo. La solución de corto plazo es, sí, de alguna u otra manera tenemos que reconocer que tenemos un problema social, un problema económico, un problema productivo además, donde en efecto tú tienes razón, no es lo mismo minero informal que ha venido a protestar, con justa razón, frente a los vicios del Estado y las políticas absolutamente malas del Estado para formalización. Entonces, sí, yo creo que en este momento lo que tiene que hacer el Estado es, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Es que ampliar el Reinfo, se tiene que dar por 6 meses más. Ahora, ¿qué tiene que hacerse después? Es la constitución de una ley MAPE, pero ya no con la comisión que la va a liderar Paul Gutiérrez, sino en el corto plazo con una nueva comisión, con nuevos liderazgos que no sean ideologizados, que no sean politizados, como el caso de Paul Gutiérrez. Entonces, hay que trabajar en la Comisión de Energía y Minas con todos los actores posibles, una nueva ley MAPE, una ley MAPE que supere los vicios de la anterior, una propuesta de ley MAPE que además sea técnica, sea además de eso una basada en evidencias. Hay que constituir en los próximos meses una ley MAPE en los próximos 6 meses y de alguna otra manera hay que someterlo a discusión. Y hay que tener, de alguna otra manera, lo que tenemos que tener, ponernos los pantalones bien firmes, porque también tenemos que hacer un sinceramiento de Reinfo. No puede ser que hay Reinfo, personas que no tengan Reinfo, que sean más de cerca de 90.000 personas que tengan Reinfo y solamente tengan 20.000 vigentes. Entonces es imposible. Tiene cerca de 60.000 que no tienen ningún tipo de Reinfo vigente, sino todo lo contrario, suspendidos. Entonces tenemos que eliminar esos Reinfos, tenemos que quedarnos con los 20.000 y tenemos que, evidentemente, en el mediano y largo plazo, tenemos que encontrar soluciones entre el que tiene la concesión y el que tiene la labor. Y evidentemente el Estado tiene que mirar a eso, pero tiene que ser un Estado donde no esté involucrado el Ministerio de Energía y Minas directamente, puede ser INGEMET, en fin, ¿no? Ahora, ¿qué podría pasar en el próximo gobierno? ¿Acaso este gobierno está dejando esta, digamos, papa caliente para el siguiente gobierno? Sí, yo creo que yo está ampliando, y si sigue ampliando, bueno, se nos vino el 2026, se nos vinieron las elecciones y se va el gobierno y... A ver, en una lógica electoral política, si tú fueras un candidato político, ¿tú te pelearías con un mozo electoral que tiene cerca de más de 1 millón de votantes? No lo puedes hacer. Claro. Posible. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Congreso? Hablando de 1 millón de votantes. Exactamente. De todo el mundo informal, aproximadamente pone 1 millón de votantes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo lo que creo es que se va a ampliar el Reinfo, no va a ser la última ampliación, se va a ampliar el próximo año 2026, pero además de eso, es altamente probable que el 2026 se amplíe todavía más, porque el argumento va a decir es que no se llega a un consenso con la ley MAPE, y como no hay ley MAPE vamos a continuar con el Reinfo. Después de eso, es importante decir que los partidos realmente existentes en el Congreso de la República van a mirar con un ojo electoral este inmenso bolsón electoral y no se van a querer pelear con ellos, evidentemente. Entonces lo que te quiero decir en resumidas cuentas es que existen todos los alicientes e incentivos para que la ampliación de Reinfo continúe. No para que haya una ley MAPE, sino para que la ampliación de Reinfo pueda continuar sucesivamente. En el 2026, que es un año electoral, evidentemente nadie va a querer pelearse con 1 millón de votantes. Eso es imposible. Claro. Claro, y eso es el problema, justamente. ¿Qué va a pasar en el próximo proceso electoral sobre esta situación? Muchísimas gracias, señor Iván Arenas, por habernos acompañado esta noche aquí en el programa.